Buenos días, estimados colegas. Les damos la bienvenida a través de Servimagen a este nuevo encuentro de interacción y de intercambio profesional entre nuestros talleres, mi persona en particular, con cada uno de ustedes que han tenido la gentileza de participar con nosotros en estos talleres, en estos intercambios de conocimientos y de experiencia que tienen como finalidad fortalecer el crecimiento profesional de cada uno de nosotros en toda nuestra región latinoamericana y el mundo, a través de, como ya dije, del intercambio de experiencia. Me comunico con ustedes el licenciado en radioimagenología, José Luis Aray, desde Venezuela, desde nuestra empresa Servimagen 2010, compañía anónima. Y bueno, aquí estamos para compartir en esta oportunidad eh, información referente a la radiología intervencionista, específicamente en las salas de hemodinamia, donde se realizan los diferentes estudios que se realizan dentro del intervencionismo. Dentro de ellas, por supuesto, vamos a conversar en el día de hoy sobre la arteriografía cerebral. La arteriografía cerebral fue descrita por el neurólogo portugués Egas Moniz, ganador del premio Nobel en el año 49, y que desarrolló en el año 27 la angiografía por contraste radiopaco para diagnosticar distintos trastornos cerebrales, desde tumores hasta malformaciones vasculares. Se le considera uno de los pioneros en este campo, y el siguiente gran paso que se dio gracias a la técnica de Seldinger en el año 53, que permitía acceder a los vasos sanguíneos de forma mucho más segura. La técnica de Seldinger es un acceso percutáneo vascular o de otros órganos de una forma segura. Fue descrito por el doctor Sven Ivar Seldinger en el año 53 para ser principalmente utilizado en las técnicas angiográficas. Esta técnica produjo un gran avance en la radiología intervencionista, gracias a la cual se realizan procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos. ¿En qué consiste la técnica de Seldinger? Bueno, se hace una punción en una arteria principal, generalmente la arteria femoral. A través de ella, una vez que tenemos la punción, que estamos dentro de la luz del vaso, se coloca un introductor, que es este tubito o este catéter de plástico, y se fija. Una vez fijado, a través de este catéter, a través de este introductor, se van a introducir precisamente los diferentes catéteres que van a llegar, en este caso de la arteriografía cerebral, a las carótidas y incluso al cerebro, y las diferentes guías que se introducen al principio y que nos van a mostrar y que nos van a facilitar el acceso a dichas arterias para poderlas evaluar y poderlas estudiar en todo su conjunto. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de la arteriografía cerebral? Principalmente, bueno, tenemos las más comunes, que son estenosis del vaso vascular, como vemos acá, es la estrechez o la disminución de la luz de la pared interna del vaso, donde hay generalmente por acumulación de grasa se forma una placa que hace que disminuya el calibre de dicha arteria y por lo tanto no circule el flujo sanguíneo de la manera adecuada, produciendo en todo caso isquemias en algunas zonas que pudiera ocasionar, en el peor de los casos, hasta la muerte del paciente. Tenemos también otra de las indicaciones clínicas, bueno, en casos de aneurisma, por supuesto, para poder diagnosticar y poder tratar, para evitar que haya rupturas de aneurisma. Tenemos las malformaciones arteriovenosas, que es la comunicación entre arterias y venas de manera irregular y que, bueno, ocasiona muchas molestias a los pacientes. Estas son las indicaciones generales, las más comunes que se utilizan al momento de poder solicitar a través de un médico clínico que trate a los pacientes. En este caso debería ser un neurocirujano que se encarga de la parte neurológica y del sistema nervioso central como tal, y son los que se encargan generalmente de evaluar este tipo de pacientes y hacer la solicitud de dichos estudios. La anatomía vascular, bueno, tenemos callado de la aorta, arteria subclavia izquierda, el tronco brachiocefálico, donde tenemos la carótida
externa e interna de ambos lados. Tenemos la vertebral, la arteria vertebral, que es la que nos permite luego hacer una proyección para ver la arteria basilar. Generalmente, esta es la anatomía en cuello, tórax y cuello, que principalmente llevan la irrigación a todo nuestro cerebro. ¿Ok? ¿En qué consiste? Bueno, en cateterizar cada una de ellas, a través de un catéter, por supuesto, e introducir un medio de contraste que nos ayuda a planificar dichas arterias mientras estamos haciendo la adquisición de las imágenes en los diferentes ángulos, las diferentes proyecciones que permitan la evaluación completa de todo el árbol vascular cerebral. Aquí tenemos la carótida interna, que es la que lleva sangre, principalmente irriga todas estas arterias, y que pues son evaluadas, como ya dije, en las diferentes proyecciones. Recuerden que tenemos hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Cada hemisferio es irrigado principalmente a través de la arteria carótida interna y la carótida externa. La carótida interna y la carótida externa son las encargadas de irrigar lo que sería el cerebro y la cara. Ok, ¿cuándo está contraindicada la arteriografía cerebral? Bueno, fíjense, en casos, estas contraindicaciones es importante aclarar que son unas contraindicaciones relativas. Cuando existe alergia al medio de contraste, insuficiencia renal, trastornos de la coagulación, inestabilidad o compromiso cardiovascular. Sin embargo, son contraindicaciones que deben ser evaluadas al momento, digo relativas porque siempre y cuando no esté en riesgo la vida del paciente, se debe evaluar de manera integral todas las condiciones y buscar medidas paliativas que pudieran ayudarnos a que se pueda realizar el estudio. En el caso de un paciente que tiene alergia al medio de contraste, se le puede colocar un esquema previo de antialérgico para evitar complicaciones al momento de administrar el medio de contraste. En caso de que tenga insuficiencia renal, evaluar la posibilidad en riesgo de vida de que se debe realizar el estudio y luego el paciente garantizarle que pueda ir a una unidad de diálisis para poder purificar su sangre del medio de contraste. Trastornos en la coagulación, inestabilidad o compromiso cardiovascular. Por supuesto que este estudio, como todos los estudios, tienen riesgos y complicaciones. Tiene un riesgo de trombosis, producto del lugar donde se hace la punción, pudiera generarse un trombo en esta zona y migrar, formación de émbolos, disección de vasos, que es la ruptura de las paredes del endotelio. Aquí podemos ver cómo se rompe el endotelio, y es lo que se conoce como disección. Hemorragias, en caso de rupturas de aneurisma. Infección del punto de punción, en caso de que en algunos casos, no debería suceder nunca, pero mal manejo de la asepsia al momento de la punción, en la zona de la punción. Y bueno, son posibles riesgos y complicaciones que en algunos casos pudieran surgir. Pues. La preparación del paciente. El paciente debe venir en ayunas a nuestra unidad mayor a 8 horas, es decir, realmente ahí dice mayor a 8 horas, pero realmente nosotros pedimos entre 6 y 8 horas para reducir el riesgo de broncoaspiración. Recuerde que estos pacientes, cuando lo estamos haciendo la arteriografía cerebral, generalmente está en decúbito supino, al igual que cuando hacemos tomografía. Los pacientes generalmente están en decúbito supino en el momento de la administración del medio de contraste. Recuerden que el yodo es metabolizado por la tiroides. La tiroides está en el cuello. Los pacientes manifiestan que al momento de introducir el medio de contraste ellos sienten un sabor ferroso, metálico en la boca, que les produce salivación abundante y náuseas. Esta salivación y estas náuseas, en algunos casos los pacientes pudieran vomitar. Y como están en decúbito supino, pudieran tragarse su propio vómito, ocasionando broncoaspiración en el peor de los casos, que pudiera complicar la vida del paciente y su salud en general. Su salud general hasta la muerte. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta todas estas cosas. Anamnesis del paciente.
estado cardiovascular y renal, tolerancia al medio de contraste. Hay que evaluar todas estas cosas. Por supuesto, al final, firma del consentimiento informado. Recuerde que todos estos estudios tienen un riesgo inherente producto de la misma manipulación de estos medios de contraste que son altamente nefrotóxicos y algunos pacientes tienen hipersensibilidad al yodo, así como también en casos de aneurisma pudiera existir una ruptura del aneurisma, pudiera haber una isquemia al momento de producto de un émbolo, como de un trombo, perdón, como ya lo explicamos en la lámina anterior. Y entonces es importante que los pacientes o los responsables de los pacientes, los familiares, firmen un consentimiento de manera que nosotros, desde el punto de vista legal, podamos tener un respaldo eh, que nos pudiera ayudar o nos pudiera respaldar precisamente al momento de un problema de tipo legal, producto de que estos riesgos y estas complicaciones pudieran suceder. Por supuesto que estadísticamente son muy bajas, pero existe la posibilidad porque precisamente un paciente entra a las salas de nuestras unidades, no entra generalmente por una emergencia. Entonces, bueno, es importante esto. El personal de hemodinamia que se encuentra en la sala debe ser principalmente el médico radiólogo intervencionista, quien ejecuta y realiza el procedimiento. El radiólogo intervencionista es quien comanda el procedimiento y es el que comanda todo el equipo. Él va dictando las instrucciones de acuerdo a los requerimientos que él conjuntamente con el paciente va necesitando. Él se comunica con el médico anestesiólogo constantemente para monitorizar y para estar pendiente de los signos vitales del paciente. El médico anestesiólogo a su vez asiste al paciente directamente en todo lo que requiere su estabilización. El licenciado en enfermería tenemos dos dentro de la sala, tenemos un instrumentista y tenemos a un circulante. El instrumentista, como lo vemos acá, está vestido con ropa estéril, guantes estériles y es quien manipula el instrumental que le va a facilitar al médico radiólogo intervencionista para que pueda realizar el procedimiento. El circulante a su vez asiste al instrumentista y lo dota de todos los materiales que pudiera el instrumentista solicitar en algún momento a petición del médico radiólogo intervencionista. El licenciado en radioimagenología o el profesional de la radioimagenología que se encuentra dentro de la sala se encarga principalmente de la operatividad del equipo, es decir, dar las diferentes proyecciones que el médico radiólogo intervencionista va requiriendo. Él te va diciendo, hazme oblicuo a derecha, hazme oblicuo izquierda con 30 de caudal, vamos a ver la arteria basilar, angula un poco más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda, de acuerdo a lo que vayamos viendo en el monitor, porque recuerden que no es como la radiología convencional en la cual tú haces una proyección de Cadwell, por ejemplo, y no importa el paciente, porque siempre la proyección de Cadwell tiene una especificación para realizarla. Mientras que la anatomía interna, la anatomía vascular, pudiera tener algunas variaciones en algunos casos, no generales, pero en algunos casos, que con la rutina de las proyecciones no aplica, pues tienes que jugar con las diferentes angulaciones al momento que lo estás viendo en vivo. Sin embargo, existen, como ya lo vamos a describir, lo vamos a evaluar, lo vamos a estudiar, existen unas proyecciones sugeridas que se utilizan en la mayoría de los casos. Como ya les estaba diciendo, nuestra principal función es la del manejo del equipo de hemodinamia. Sin embargo, fíjense lo siguiente, nosotros en Venezuela, en nuestras salas de hemodinamia, nos conseguimos con que los cardiólogos intervencionistas y con los radiólogos intervencionistas, en algunos casos, les gusta a ellos manipular el equipo, ellos mismos dar las proyecciones y grabar las imágenes, porque se sienten más cómodos, porque así lo aprendieron, bueno, y les es más cómodo pues para trabajar en definitiva. Nosotros pasamos en este caso
con control remoto que tienen estos equipos a manejar las imágenes en el monitor, mostrarlas de derecha a izquierda. En algunos casos yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, en la convivencia del equipo multidisciplinario que está dentro de la sala, bueno, realmente no tiene nada de malo. Podemos acceder. Por supuesto que está siempre con el respeto por delante dentro de las diferentes disciplinas del equipo multidisciplinario. Este, siempre con el debido respeto, por supuesto, uno va interactuando y hace a veces la función del enfermero, a veces hace la función, el enfermero hace la del técnico. Todo es porque nos ayudamos dentro de la sala, porque el principal objetivo de todos es brindarle una atención integral al paciente, que el paciente se sienta atendido y que además al final del procedimiento se lleve un procedimiento de calidad que le sirva a su diagnóstico preciso para que pueda tener una conducta adecuada para la resolución de su problema. Nosotros además debemos controlar y supervisar el equipo de protección radiológica del personal. Algunas veces las enfermeras en edad fértil no les gusta usar el, el peto o el delantal plomado porque, bueno, se familiarizan con el área y entonces en alguna oportunidad me pareció que alguna enfermera me dijo, pero es que yo no veo los rayos X. Bueno, tuve que explicarle que son invisibles en el espectro electromagnético debido a su longitud de onda. Seguramente no me entendió una papa, pero bueno, yo intenté. Al final de cuentas, todo lo que yo le dije, ella le pareció medio catastrófico y al final de cuentas se ponía el peto, que es lo importante. Por supuesto que nosotros tenemos una participación activa en la resolución de inconvenientes durante el estudio. La instrumentista tiene que asistir al anestesiólogo en un momento determinado y el instrumentista requiere que le cambien el medio de contraste. Bueno, ahí vamos nosotros y lo cambiamos, pero no hay ningún problema. Es al contrario, la instrumentista la circulante está asistiendo a la instrumentista y el anestesiólogo requiere que lo asistamos un momento, lo asistimos, siempre y cuando no afecte con el desenvolvimiento nuestro en el momento de la realización de las proyecciones, por supuesto. Cuando son ellos los que manejan el equipo, nosotros tenemos más tiempo libre y podemos interactuar aquí, interactuar allá. Lo importante que se entienda es que nosotros dentro de la sala jugamos un papel determinante porque a pesar de nuestras funciones específicas, nosotros somos miembros de un equipo multidisciplinario que brinda atención integral al paciente y que estamos prestos y dispuestos a, a participar en todo lo que se nos requiera. Incluso me ha pasado en varias oportunidades y les va a pasar a todos los que trabajan y les ha pasado a los que trabajan con radiología intervencionista que hay pacientes que entran en paro cardíaco y que es un requisito que los profesionales de la radioimagenología sepan las técnicas del RCP, de resucitación cardiopulmonar. Y por supuesto me ha tocado asistir a los médicos, porque bueno, hacemos turnos y le doy yo RCP al paciente mientras el anestesiólogo descansa y luego nos rotamos y luego viene el licenciado en enfermería hasta que bueno, hemos salvado vidas. Algunas otras no las hemos podido salvar, pero son dinámicas, por supuesto, de los estudios. Lo importante es que nosotros entendamos que nuestro rol dentro de la sala es desempeñar un papel integral en el cual nosotros estamos prestos como dije anteriormente, a la resolución de cualquier tipo de problema que pueda surgir y que ponga además en riesgo la vida de los pacientes. Aquí podemos ver la sala de hemodinamia, un esquema en general de lo que es más o menos una sala de hemodinamia. Tenemos acá el arco en C del equipo de hemodinamia que tiene un tubo de rayos X, un detector. El tubo de rayos X atraviesa al paciente, el detector recibe la radiación atenuada y la transforma en vivo en una imagen que las vamos viendo en estos monitores, que tiene una imagen en vivo, una imagen de las estaciones de trabajo, el polígrafo, signos vitales del paciente y bueno, y otro monitor que pudiera ser para reconstrucciones. Generalmente trae 3, pero bueno, trae 4 también y puede ser, como les estoy diciendo, estaciones de trabajo o una estadística de pacientes, información vital del paciente, etc. Estas imágenes de arteriografía cerebral con estas técnicas modernas son
todas con sustracción ósea. Sustracción ósea es un software que extraen estos equipos que te permiten la visualización en vivo de las diferentes arterias del cerebro sin las estructuras óseas que allí se encuentran. A estas alturas todos nosotros sabemos lo que es una sustracción ósea, porque anteriormente hay que resaltar que cuando se comenzó a hacer las arteriografías cerebrales hace muchos años, pues se hacían sin la sustracción ósea. Yo les voy a mostrar unos videos, unas imágenes en las que podamos comparar cómo es una arteriografía desde el punto de vista convencional y cómo se visualiza, por supuesto, con la sustracción ósea. Esta es la sala de hemodinamia en líneas generales, un equipo, como se los mostré, el detector, el tubo de rayos X, la mesa, el panel de control de la mesa, la máquina de anestesia que le corresponde manipular al anestesiólogo, un monitor de signos vitales que la manipula tanto como licenciado en enfermería y nosotros podemos asistir, como lo he explicado, monitor de imagen en vivo, imágenes estáticas de referencia, y tenemos aquí la pantalla directa de la estación de trabajo donde se hacen reconstrucciones de la imagen en caso de que el médico intervencionista requiera ver una reconstrucción específica de una imagen aquí. Tenemos un paral que está directamente en la mesa y que sirve de soporte para colocar el medio contraste, la solución fisiológica y otra cosita, cualquier cosita que el paciente amerite que se pueda colocar acá en el paral. En líneas generales, por supuesto tenemos de este lado los equipos de resucitación, el desfibrilador. Aquí podemos ver apenas el pedal donde se hace la adquisición de imágenes y se hace la fluoroscopia en vivo. Bueno, este en líneas generales es una sala de hemodinamia. Estos estudios, por supuesto, se realizan con medios de contraste iodados hidrosolubles, con yodo, a través del catéter que se introduce por la técnica de Seldinger a través de la arteria femoral y que a través de las ilíacas y la aorta llega al callado de la aorta, al tronco brachiocefálico, y buscamos hacia las carótidas y allí se inyecta medio de contraste para planificar con el mismo todas las arterias del cerebro y verla y poder evaluarla en las diferentes proyecciones que el médico radiólogo intervencionista nos va solicitando de acuerdo a lo que él va requiriendo al momento de la realización del mismo. Ok, el acceso vascular, como se los estaba explicando, a través de la técnica de Seldinger, la arteria femoral. Luego nos vamos hacia las ilíacas, la aorta, hasta que llegamos al tronco brachiocefálico. Factores técnicos. Bueno, en la actualidad los equipos de angiografía digital tienen incorporados los protocolos con los factores predeterminados. Ellos, para el protocolo de arteriografía cerebral, ya ellos vienen predeterminados con la sustracción ósea. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer realmente mucho allí. Sin embargo, al igual que en la tomografía y en la resonancia, que vienen con sus protocolos predeterminados, nosotros con la experiencia y de acuerdo a los requerimientos de cada paciente podemos hacer la manipulación de los diferentes protocolos, de los diferentes factores técnicos para mejorar, según nuestro propio criterio, las imágenes, la adquisición de las imágenes. Podemos aumentar los cuadros por segundo en la adquisición de video, podemos quitar y poner una máscara de la sustracción, podemos aumentar la resolución de la imagen, es decir, que hay factores que nosotros podemos manipular para crear nuestros propios protocolos. Sin embargo, como lo dice acá esta lámina, los equipos ya vienen con sus protocolos predeterminados. Bueno, vamos a hablar acerca de las proyecciones que se realizan generalmente en las arteriografías cerebrales. Recuerden que, como se los comenté, hay diferentes variaciones en la anatomía vascular de cada ser humano que pudieran entonces estas proyecciones no ser tan precisas y que va a determinar del posicionamiento, el paciente de repente tiene un soporte, no aguanta el decúbito y se le pone una almohadita en la cabeza para que suba, entonces ya los 40 grados no son 40 grados, tienes que darle 45, tienes que darle 30, todo va a depender de estas. No somos tan estrictos al momento de realizar este tipo de proyecciones, sin embargo existe, obviamente como lo dice aquí, una referencia de un punto de partida para poder hacer
de acuerdo a lo que queramos visualizar. Aquí les voy a demostrar, fíjense ustedes, si yo les digo, hazme una proyección en radiología convencional, un cráneo con 40 grados de angulación caudal, ¿en qué piensan ustedes? Obviamente se nos viene a la cabeza hacer un TAO, ¿no? Una proyección para poder ver el hueso occipital y el agujero magno. Fíjense ustedes cómo se ve aquí. ¿Esto qué es? Proyección en PA con 40 de caudal. Aquí la tenemos. Aquí se las muestro en convencional. Fíjense cómo se visualiza. Okay. Inyectamos el medio contraste y así se visualiza. Así se hacían las arteriografías antes. Correcto. Y aquí es la misma proyección, el mismo paciente, la misma adquisición, pero con sustracción. Obviamente, tienen menos estructuras que entorpecen la visualización de las arterias. Ok, entonces esta es la proyección PA con 40 grados de angulación caudal. Es como hacer un TAO, como se los acabo de demostrar. Bien, tenemos las proyecciones oblicuas, derecha e izquierda, porque como se los dije anteriormente, recuerden que tenemos hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo, y hay que evaluar ambos hemisferios, por lo tanto las mismas proyecciones que se hacen del lado derecho son las mismas proyecciones que se hacen del lado izquierdo. Bien, aquí tenemos una oblicua derecha, convencional. Okay. Fíjense cómo se visualizaba, fíjense también cómo se visualizaban las estructuras óseas. Y miren, es la misma proyección, el mismo paciente, y así con sustracción. Como les dije anteriormente, estos equipos traen sus protocolos predeterminados. Sin embargo, son relativamente sencillos, son muy pocos los factores técnicos que se pueden manipular y que se pueden cambiar. Y tú puedes, en el caso de la sustracción, o quitarla o ponerla. Sustracción, sí, no, es relativamente sencillo. O sea, tampoco es una cosa del otro mundo. La radiología intervencionista, hacer las proyecciones tampoco. Si ustedes han manejado en quirófano un arco en C, bueno, el equipo de hemodinamia es más sencillo que el arco en C. Las proyecciones son en conjunto con el médico, te las va pidiendo, las vamos haciendo, y la experiencia se va adquiriendo de manera rápida. Ok, como les expliqué, oblicua derecha, oblicua izquierda, de acuerdo al hemisferio que estemos evaluando. Ok, aquí tenemos esta imagen convencional, cómo se visualiza en convencional, y por supuesto cómo se visualiza con sustracción. Okay. Igual hacemos proyecciones laterales, bilaterales, izquierda y derecha, para visualizar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Okay. Aquí tenemos lateral derecha, lateral izquierda. Convencional, y luego la vemos con sustracción. Okay, ahora vamos a la lateral izquierda con sustracción, y así se visualiza. El médico radiólogo es quien hace la punción, quien administra el medio de contraste. En algunos casos ellos mismos hacen las proyecciones, pero somos nosotros los encargados principales de dar las diferentes proyecciones. Y en el monitor se va evaluando en vivo, a través de la fluoroscopia, las imágenes que se están requiriendo en ese momento, y a través de la adquisición de video quedan las imágenes grabadas. La arteria basilar, que es esta que vemos aquí, así como se muestra aquí en el esquema, se toma haciendo una proyección en PA, cateterizando la arteria vertebral. El catéter viene por acá y en vez de irse hacia la carótida, se viene en el tronco brachiocefálico y busca la arteria vertebral, inyecta el medio de contraste y así se visualiza la proyección en PA. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Fíjense cómo se visualiza. Aquí tenemos un aneurisma. Miren cómo se ve un aneurisma, se lo estoy mostrando aquí. Y aquí se lo estoy mostrando en convencional. Fíjense cómo hay un alambrito que está aquí. Está rellenando el aneurisma. Y luego
con sustracción nos damos cuenta que ya no se ve el aneurisma, no se está llenando de contraste. Ese procedimiento se llama embolización. El método diagnóstico es arteriografía cerebral y el método terapéutico es embolización. Muy bien, aquí tenemos una imagen de un aneurisma, una malformación arteriovenosa, una estenosis. Y este es el procedimiento de la embolización. Si a través de la arteria del catéter se introduce un coil, que es una aleación de titanio con un fármaco que se adhiere una vez que se libera allí. Él se adhiere al endotelio, no permitiendo que allí entre el flujo sanguíneo y ayudando a la prevención de posibles complicaciones por ruptura de aneurisma. Aquí vemos cómo a través de la arteria se va rellenando poco a poco hasta que queda totalmente relleno, se libera y el flujo sanguíneo ya no va a entrar allí, sino que sigue su trayectoria. Aquí tenemos una muestra de una embolización, fíjense ustedes cómo se ve aquí, así queda. Vamos a verla acá. Convencional, fíjense que con sustracción ya no se ve contraste dentro de donde antes estaba el aneurisma. Vamos a verla aquí. Fíjense ustedes, contraste y ya no entra contraste donde está el aneurisma. Es decir, por el procedimiento de la embolización, esta arteria quedó embolizada y el paciente tiene una mayor expectativa de vida. Bueno, muchachos, recuerden a través del grupo de WhatsApp hacerme las preguntas que crean pertinente hacer. Si alguno tiene alguna experiencia en hemodinamia, quiere aportar y quiere contarnos su experiencia acerca de las vivencias que tiene en su sala, serán bienvenidas. Recuerden que es una interacción grupal en la que, bueno, la idea es que todos crezcamos profesionalmente, todos aportando desde nuestro rincón, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias y de nuestra capacitación, por supuesto, para de esta manera ir creciendo profesionalmente en nuestro ámbito en toda Latinoamérica.